Muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a la Academia de la Evangelización. Yo soy el pastor Youngju Park y esta vez quiero compartir junto a ustedes el libro de Ruth que aparece en la Biblia. ¿Todos ustedes piensan que la evangelización es difícil? Yo creo que ustedes piensan que es difícil. Creo que no es sencillo decir que la evangelización es fácil, ¿verdad? Por esta razón, vamos juntos a pensar sobre la evangelización, el por qué pensamos que es difícil y por qué no es difícil. A través de la palabra vamos a profundizar esta parte. Para dar comienzo con la hora de la evangelización, quiero iniciar hablando sobre esto. La evangelización no se trata de hablar sobre mí. La evangelización es hablar sobre Jesús, hablar sobre Dios. Por esta razón, al evangelizar, yo puedo tener faltas. Yo puedo ser una persona tonta, puedo ser una persona torpe, necia, pero Dios no es así, ¿verdad? No, Jesús no es así. Por esta razón, al nosotros evangelizar, y cuando queremos evangelizar, muchas personas se miran a sí mismas. Pero esto no debe ser así. La evangelización es mirar a Dios. Esto es lo primero que quiero decirles a ustedes. Cuando vemos en Éxodo aparece el tabernáculo, está la parte exterior y en lo más profundo del interior el propiciatorio, el arca del pacto, las cortinas del atrio alrededor hechas por lino. Estas cortinas del atrio hechas por lino no tienen nada de atractivo y es algo que no llamaría la atención de nadie. Pero el propiciatorio, que está en lo más profundo del tabernáculo, es lo más importante del tabernáculo y es la razón por la que fue construida el tabernáculo. Dios nos prometió que se encontraría con nosotros en el propiciatorio y desde ahí también Dios nos prometió que le haría con nosotros. Entonces, si vamos al propiciatorio, nos encontramos con Dios y en el propiciatorio es donde podemos escuchar la palabra de Dios. Pero, por ejemplo, aunque yo haya llegado al tabernáculo, si solamente estoy en el exterior del tabernáculo, la verdad es que esto no es encontrarse con el tabernáculo realmente. Muchos religiosos y muchos cristianos están haciendo una vida de creencia donde solo ven el exterior del tabernáculo, solo caminan por el exterior del tabernáculo, por el patio del tabernáculo. Esta vida de creencia podemos ver qué hacen. En la iglesia de Pundang había una persona muy famosa, el evangelista Shin Hong-sok. En aquel entonces, me acuerdo del testimonio, en aquel entonces, cuando el pastor Park fue a encontrarse con el evangelista Shin Hong-sok, había culminado la cantata en Jinju. Terminando, estábamos por ir a la iglesia de Jinju, pero los hermanos y hermanas de Hapcheon y el pastor de Hapcheon dijeron, pastor, venga a Hapcheon, por favor, lo estaban invitando. Ya todo estaba programado para ir a Jinju. En Jinju ya estaba lista la cama, la comida, pero repentinamente dijo que fuéramos a Hapcheon. Entonces, ¿cuánto se tarda para llegar a Hapcheon? ¿Ah, Hapcheon no queda lejos? Pastor, antes como los caminos no estaban bien hechos, era lejos. Pero hoy en día como los caminos están tan bien hechos, por esta razón no se tarda ni 30 minutos. Entonces, cuando yo puse la dirección en el navegador, salían 45 minutos. Yo creo que como querían invitar al pastor, redujeron el tiempo de 45 minutos a 30 minutos. Entonces, en vehículo fuimos a Hapcheon. Llegando, realmente la iglesia estaba construida hermosamente en la llanura, en el campo. Llegamos allí, pero no había nadie. Entonces nosotros esperando unos 10 minutos en el vehículo, nos pudimos encontrar con los hermanos y hermanas que habían llegado después de terminar la cantata. En ese momento eran casi las 11:30 de la noche, 12 de la noche. Por esta razón, todos subimos a la casa pastoral en el segundo piso, tuvimos culto juntos. En aquel entonces había algunos misioneros y también estábamos nosotros ministros. También estaba yo. El pastor compartió la palabra, oró. Entonces, en eso, una hermana dijo, pastor, hay algo que quiero decirle. Y así comenzó a llorar.
Entonces yo pensé, ¿por qué estará llorando? Invitando al pastor repentinamente, ¿por qué estará llorando? Cuando escuché lo que dijo, pastor, yo me casé con un hermano de la iglesia y ya han pasado 20 años y durante esos 20 años mi esposo ha tomado muchísimo alcohol. Ha tomado tanto que llega a ser inimaginable. Y así estaba llorando. Ese esposo es el evangelista Shin Hong Sok. ¿Dónde está el hermano ahora? Yo creo que está en la casa, pero ahora debe estar tan ebrio que ni siquiera podrá contestar las llamadas. Llámelo. Entonces la hermana llamó, pero no contestaba. Tráigalo mañana entonces. Así, en la madrugada trajo al hermano. En ese momento, cuando le preguntó por qué no pudo contestar la llamada, el día anterior, la evangelista, en aquel entonces era hermana de la iglesia, dijo que realmente lo odiaba. Solo se la pasaba tomando alcohol y durante 20 años había vivido casi siempre ebrio. Entonces dijo que casi nunca había tenido una conversación estando sobrio. Por esta razón, hay botellas de soju, una botella de soju, y también están las gran botellas de soju. La gran botella de soju tiene la cantidad de 5 botellas de soju aproximadamente. Dijo que la evangelista había comprado 5 grandes botellas de soju. Este esposo ni siquiera es mi esposo, es un animal, una bestia. Este desgraciado bebiendo todo el soju que desea para que se muera por el alcohol. Y así compró 5 botellas de soju. Por ser tan pesadas no pudo llevar las 5 botellas. Dijo que por eso solamente compró 4. Entonces, cuando puso las 4 botellas frente al esposo, el esposo se quedó mirándolo fijamente y dijo, ¿quieres que me tome todo esto y me muera? Sí, bébete todo esto y muérete. Y así entró a la habitación. Entonces el evangelista, en aquel entonces era hermano de la iglesia, dijo que en ese instante se bebió 2 botellas grandes de soju. Dijo que se bebió entonces 10 botellas de soju en ese momento y después se desmayó. Por esta razón no había podido contestar la llamada del día anterior del pastor. Entonces el siguiente día fue a encontrarse con el pastor. Como sentía que no podía encontrarse con el pastor estando totalmente consciente, sobrio, por esta razón tomó media botella grande de soju. Quiere decir que tomó 2 botellas y media de soju en la madrugada antes de encontrarse con el pastor. Como es media botella grande de soju, eso significa que ha tomado mucho. Por lo que en un estado donde huele totalmente a alcohol, se encontró con el pastor y comenzó la conversación con el pastor. ¿Saben cuál fue la primera pregunta que hizo el pastor? Yo todavía lo recuerdo. ¿Usted recibió la salvación? ¿Cuándo recibió la salvación? ¿Cómo recibió la salvación? Esa fue la primera pregunta que hizo. Cuando el pastor tiene comunión con los hermanos y hermanas, siempre pregunta si recibió o no la salvación. Una vez, la hermana Su-hyun Choi tiene un hermano mayor. Entonces, él fue a tener comunión con el pastor hace aproximadamente 9 años atrás. Yo me había encontrado con una persona brevemente, era un hermano de la iglesia. Mientras íbamos hablando, dijo que él era el hermano mayor de la hermana Su-hyun Choi. ¿De verdad? Pero cuando lo escuché, había algo que preocupaba mucho en el corazón de este hermano. Y es que los mismos síntomas de la enfermedad de la hermana Su-hyun Choi, esto es mielitis, tenía mielitis rara. Tenía una mielitis que pocas personas en el mundo tienen, entonces se sanó de esto. Pero los mismos síntomas estaban apareciendo en él. Por esta razón, pensando que era la misma mielitis, no podía dormir bien y con un corazón con mucho miedo había llegado para ver al pastor. Él se encontró con el pastor. Antes de que se encontrara con el pastor estaba teniendo comunión con otra persona. Por esta razón yo me encontré con él brevemente y le pregunté si recibió la salvación. Él ya había recibido la salvación. Entonces, cuando se encontró con el pastor le preguntó, hermano, ¿usted recibió la salvación? Entonces yo le contesté, yo hablé hace poco con él y él recibió la salvación. ¿Es así? Está bien. Luego, entonces, yo le comenté al pastor que él era hermano mayor de la hermana Su-hyun Choi. ¿De verdad? Hermano, ¿tú sabes qué le compartí a tu hermana Su-hyun Choi? Entonces, así el pastor dibujó un círculo. Mira, este
es el corazón de Suhyun. Aquí llega la enfermedad, la ansiedad, la preocupación. Entonces, Suhyun no puede vencer esto. Entonces, al lado dibujó un círculo más grande. Este es el corazón de Jesús. Y dibujó un círculo grande. Entonces, por fuera también dibujó otro círculo más. Este es el corazón de Suhyun. Dentro del corazón de Suhyun está el corazón de Jesús. Entonces, a este corazón puede de igual manera llegar la enfermedad, la ansiedad, la preocupación, el problema. Entonces, este corazón podrá vencer estas cosas o no. Sí, puede vencerlo. Sí, es exactamente eso. Dentro de tu corazón, hermano, está Jesús. Como recibiste la salvación, tienes a Jesús. Cuando llega el problema entonces a tu corazón o la enfermedad, Jesús lo puede vencer. ¿Me entiendes? Sí, entiendo. Entonces eso es todo. Regresa a tu casa. Eso dijo. La comunión no duró siquiera 5 minutos. Entonces pasó una semana y yo tenía mucha curiosidad. Por esta razón llamé al hermano. Hermano Choi, soy el pastor Yongju Park. Pastor, ¿cómo está? Sí, después de tener comunión con el pastor la semana pasada, ¿cómo se siente ahora? Así le pregunté. Dijo, pastor, los síntomas son similares, pero mi corazón está muy tranquilo. Aunque los síntomas son iguales, pero en mi corazón eso no es ningún problema. Y yo la verdad me sorprendí mucho. El pastor se encontró con el evangelista Shin Hong-sok y la primera pregunta que hizo fue la misma pregunta. Hermano, ¿usted recibió la salvación? Y sonriendo, el evangelista Shin Hong-sok tiene una sonrisa característica. Entonces sonriendo dijo, pastor, yo recibí la salvación. Sí, hermano, si tú recibiste la salvación, eso es algo muy bueno. Escucha lo que te tengo que decir entonces. En la palabra de la Biblia, son palabras que Dios te dice a ti, hermano. ¿Lo entiendes? Aquí aparece la historia sobre Pedro, la historia sobre Pablo, hay historias sobre muchas personas, pero todas estas palabras son palabras que Dios te las quiere decir a ti, hermano. ¿Verdad? Sí, es verdad. Entonces el pastor abrió Hebreos capítulo 10 y le dijo al hermano Shin Hong-sok, ¿tú eres perfecto o no? Así le comenzó a preguntar. Cuando vemos en la Biblia, claramente dice que somos perfectos, pero cuando se miraba a sí mismo no era perfecto. Yo creo que no podía decir que era perfecto. Así el pastor le volvió a preguntar. Mira, vuelve a leer. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿La Biblia dice que tú eres perfecto? Sí, dice que soy perfecto. Entonces, hermano, ¿tú eres perfecto o no? No, yo no soy perfecto. Amados, ¿entienden esta diferencia? En aquel entonces, el hermano Shin Hong-sok, aunque está en el tabernáculo, es el mismo tabernáculo, pero está mirando solo el exterior del tabernáculo. Si solo mira el exterior, no tiene ningún atractivo, no tiene nada glamuroso, parece que no tiene nada bueno. Amados, aunque la parte exterior también es el tabernáculo, el arca del pacto que está dentro también es el tabernáculo. Es el mismo tabernáculo. Esa persona, Shin Hong-sok, con faltas y debilidades, sí, claro, es Shin Hong-sok, pero también como Jesús es el que está dentro de Shin Hong-sok, ese Jesús por ello también es Shin Hong-sok. Pero hay muchas veces que nosotros pensamos diferente. Después de recibir el perdón de pecados, después de recibir la salvación, nosotros nos hacemos uno con Jesús. Después de usted recibir el perdón de pecados en sus corazones, cuando ustedes creen que son justos, cuando yo estoy vestido de la justicia que da Dios, me ha hecho santo. Yo no soy pecador, soy justo. Cuando ustedes entienden este perdón de pecados, cuando ustedes lo creen en su corazón, ustedes se hacen uno con Jesús. Pero nosotros constantemente tenemos ese pensamiento de que no somos uno con Jesús. Ese pensamiento que pone Satanás. El corazón del evangelista Shin Hong-sok estaba en el exterior del tabernáculo. Estaba afuera del tabernáculo. Entonces el pastor comenzó la lucha. Eso no es todo el tabernáculo.
El tabernáculo tiene el propiciatorio, tiene el arca del pacto. En el arca del pacto es donde nos podemos encontrar con Dios, es donde Dios se encuentra con nosotros, es donde Dios nos da su palabra. El tabernáculo también tiene estas cosas. Este es el verdadero tabernáculo. El exterior del tabernáculo no es el aspecto real. Shinhoksok, el exterior que tú ves no es el Shinhoksok completo. El Jesucristo que está dentro de ti, ese es el Shinhoksok verdadero. ¿Es así o no, amados? Es así. Aunque yo estoy aquí como el pastor Yongju Park, el exterior es mi verdadero yo. Cuando esto pierde la vida, entonces no es nada. Aunque yo esté aquí, mi exterior no es nada. Dentro de mí, lo que está dentro de mi corazón, lo que está dentro de mi pensamiento, el Jesucristo que está en mi corazón, ese es lo real. ¿Quién mirando mi exterior diría, Pastor Yongju Park, usted así o así? La verdad es que esto no es nada. El exterior de la evangelización Shinhongsok no es nada. La verdad es el Jesucristo que está dentro de él. El pastor Park luchando y volviendo a luchar hacia que la mirada que tenía la evangelización Shinhongsok hacia el exterior del tabernáculo. No solamente mires eso, mira esto también. Ay, pastor, yo no soy perfecto. Como solamente está mirando su exterior, oye, no mires eso, mira eso también. Esta es la verdad. Ese es el verdadero tabernáculo. Viendo el tabernáculo, estos solo son cortinas de lino. ¿Qué tiene sorprendente las cortinas de lino para que todas las personas estén reunidas en el tabernáculo? Oye, tú mirando el tabernáculo, ¿por qué solamente te fijas en las cortinas de lino? Si abres la puerta del tabernáculo, allí está el altar, está la fuente de bronce. Si entras también está el arca del pacto. ¿Por qué no miras lo demás? Y solamente estás viendo las cortinas de lino, dices que esto es el tabernáculo verdadero. Ustedes, ¿en qué parte del tabernáculo están? ¿Están frente a las cortinas de lino? ¿O están frente a la puerta del tabernáculo hecha por lino fino? ¿Ustedes están frente al altar? ¿O frente a la fuente de bronce? ¿O frente al arca del pacto? El evangelista Shinhongsok, que está parado frente a las cortinas de lino del tabernáculo, atrayéndolo, y en su corazón lo puso frente al propiciatorio. El evangelista Shinhongsok dijo que tuvo este corazón en aquel entonces. El pastor me dice que soy perfecto. La Biblia dice que soy perfecto. Dios también dice que soy perfecto. ¿Quién soy yo entonces para decir que no lo soy? ¿Ustedes pueden escuchar ese sonido de que fue trasladado de las cortinas de lino al arca del pacto? Sí. Pastor, yo soy perfecto. ¿Es verdad que soy perfecto? Sí, hermano, es eso. Solamente debes creer en eso. Y así, las palabras que dijo el pastor después. Una persona como tú, hermano, se puede convertir en un sobresaliente, muy buen pastor. Hermano, entra al seminario. Entonces tomó ese camino y entró al seminario. Mientras nosotros estábamos realizando la cantata navideña, cuando fuimos a Aram Nuri, a la iglesia de Seúl, para hacer la cantata, él estaba allí. Yo realmente no sabía que él iba a ir, pero estaba muy encantado de poder verlo. Estaba encantado y desde ese momento el evangelista Shinhongsok y su esposa comenzaron a vivir el tiempo más feliz de sus vidas. Yo les dije al principio que compartiré sobre el libro de Ruth, ¿verdad? Entonces, ¿qué relación tendrá Ruth con la evangelización? Y sobre el arca del pacto que hablé hace poco, la vida de creencia en el arca del pacto o la vida de creencia en las cortinas de lino. ¿Esto qué relación tendrá con la evangelización?
Pero lo divertido de la Biblia es que como vamos emparejando cada una de las cosas, en el corazón comienza a surgir la fe. Por esta razón comenzaré a hablar con ustedes sobre el libro de Ruth. Vamos a leer todos juntos el libro de Ruth capítulo 1. Ruth capítulo 1, versículo 6. Yo voy a leer. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Elimelech y su familia, Malón y Kelión y Noemí estaban en Belén y fueron a la tierra de Moab, porque había hambre de la tierra en Belén. Entonces pensaron que no había qué comer y por esta razón fueron a Moab pensando ir a un lugar mejor. Pero Moab era un lugar que Dios había maldecido. Era un pueblo que Dios había maldecido. Entonces ellos, para evadir la hambruna, fueron a Moab, pero allí murió Elimelech, también murió Malón y Kelión. Todos los hombres de esa casa murieron. Entonces quedaron Noemí y Orfa, quedaron Ruth y Orfa junto con su suegra Noemí. Entonces el capítulo 1, versículo 6 que acabamos de leer dice que estaban pensando regresar a Belén de Judá. Vamos a leer un poco más. Versículo 8. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Entonces Noemí, como todos sus hijos murieron, les dijo a Ruth y a Orfa que regresaran a sus casas para que puedan así seguir con sus vidas. ¿Y por qué les dice esto? Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en su casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y les dijeron, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Entonces Noemí dijo, sus esposos murieron, entonces ¿con quién se van a casar ustedes? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Ustedes todavía son jóvenes, se deben casar, entonces será mejor que se casen y vivan en Moab. Así pensó Noemí. ¿Por qué dice estas palabras? En Judá, por tradición, cuando el hijo mayor se casa, pero cuando ese hijo mayor muere, cuando, por ejemplo, muere por algún accidente, el segundo hijo, junto a su cuñada, debe seguir con la descendencia de su hermano mayor. Por esta razón, si nace un hermano menor, esos hermanos, junto a su cuñada, recibiendo la semilla, debe seguir con la descendencia de su hermano mayor. Por esta razón, Noemí dice que no tiene más hijos en el vientre. Cuando Noemí veía Ruth y Orfa, no podían obtener nada siguiéndola a ella. Por esta razón, en el versículo 12, volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aunque diese a luz hijos. Entonces, aunque yo tuviese un esposo y diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes?
Para que sean grandes y estén con ustedes, esto se tardaría muchísimo tiempo. Entonces, ¿habíais quedado sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. Que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegro, mas Ruth se quedó con ella. Así termina el versículo 14. Noemí les explica, aunque diera a luz hijos ahora, para que ellos crezcan y estén con ustedes, se tardaría mucho tiempo. Se tardaría más de 20 años. Aunque yo tuviese un esposo, ¿cómo ustedes esperarían tanto tiempo? Mejor quédense en Moab. Ya como sus esposos murieron, mejor quédense en Moab y vuelvan a casarse nuevamente. Así les habló. Escuchando eso, Orfa besó a su suegra y se fue por su camino, pero Ruth se quedó con Noemí. Yo quiero hablar con ustedes sobre la parte de que Ruth se quedó con Noemí. Desde aquí vamos a seguir compartiendo y vamos a seguir continuando la palabra. Amados, la palabra quedarse en inglés es cleave. C-L-E-A-V-E. Es clave. Aquí quedarse en el pasado aparece clave. Entonces, en la Biblia la palabra cleave aparece en algunas partes más. Uno de ellos es Génesis capítulo 2, versículo 24. ¿Qué palabra es? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí la palabra unir se usa como cleave en inglés. Amados, el significado de la palabra cleave es adherirse, estar juntos. Tiene este significado. Adherirse es un significado del diccionario, se puede ver así. Pero en este contenido y este significado más profundo de cleave es por siempre, creer eternamente y apoyarse. La palabra cleave no solo significa adherirse, sino creer y apoyarse por siempre, sin cesar, eternamente. Si solamente dijera que se quedó con Noemí, solo dijera, que Ruth se quedó con Noemí. Únicamente hubiera pensado, sí, creyó y siguió a Noemí. Pero mirando en Génesis capítulo 2, esto se refiere a la unión. Tener el mismo corazón. Se refiere a que el hombre y la mujer juntan sus corazones. ¿Qué significa juntar? Juntar significa que no son dos. Pero ¿quién no sabe qué es eso, pastor? Así podrían llegar a decir, pero juntar significa que no tienen otra opinión, no tienen otra voluntad, tienen una voluntad, un cuerpo, un corazón. Esto es lo que realmente me gusta. Se quedó con ella. Si Noemí se dirige al este, ¿Ruth puede ir al oeste? No puede. Noemí va hacia adelante, ¿Ruth puede ir hacia atrás? ¿Puede descansar? No puede. ¿Ustedes han jugado el juego de pies amarrados? Dos personas en un festival deportivo, en recreaciones, dos personas se amarran un pie cada uno. Entonces, por ejemplo, si mi esposa está a mi derecha, nos amarramos mi pie derecho y el pie izquierdo de mi esposa con una cuerda. Entonces, como son dos personas, aunque son 4 pies, la verdad es que se convierte en 3 pies. Por lo que se hacen competencias de velocidad. A ver qué equipo va más rápido. ¿El equipo A o el equipo B? Entonces, como está amarrado, nosotros como estamos acostumbrados a correr solos, aunque yo puedo correr más rápido que mi esposa, mejor que mi esposa, como está amarrado, como somos uno,
No tiene sentido que yo vaya rápido. Debo ir juntamente con mi esposa. ¿Qué sucede si una persona intenta ir rápido? ¡Pum! Y se caen. ¿No se le viene a la mente todos estos recuerdos del juego de pies amarrados? Sí, se cae. Aunque Noemí corre hacia adelante, si Ruth se queda atrás, se caen. Entonces, ¿por qué? Porque Ruth se quedó con Noemí. Quedarse no solo es adherirse, sino se refiere a unión, un cuerpo, un corazón. Esto es lo que significa. En hebreo hay una palabra que se dice debek. El significado en hebreo también significa adherirse, quedarse. Por esta razón, en hebreo, el pegamento se le dice debek. El pegamento hace que dos objetos se hagan uno. Están separados, pero los pega. El pegamento para maderas, si se usa este pegamento, se pegan entonces dos maderas. Sobre la madera pone el pegamento y pone una madera encima. Entonces, cuando lo estabiliza y cuando lo deja 1 o 2 días, después de eso, estas dos maderas no se vuelven a despegar. Ese pegamento hace que dos se conviertan en uno. Lo divertido de Debek es que, ¿qué significado tiene Debek también en hebreo? Cuando yo estoy enfermo, se usa la palabra Debek. ¿Cómo se usa esta palabra? Yo estoy enfermo. El virus entró en mi cuerpo. En ese momento se usa la palabra Debek. El virus se pegó a mi cuerpo. ¿Eso qué significa? El virus pegándose, quedándose en mi cuerpo, me cambia. Yo no tosía, pero el virus me hace toser. Yo no tenía mucosidad, pero hace que tenga mucosidad. Yo no tenía fiebre, pero hace que tenga fiebre el virus. Por esta razón, si organizamos el significado de la palabra quedarse, no es solamente adherirse, sino que se hace uno, se une. Si está la unión entre hombre y mujer, ¿qué sucede? Aparece un bebé. Ahora pueden entender un poco de por qué hablo sobre la palabra quedarse en la Academia de Evangelización, ¿verdad? Amados, Ruth se quedó con Noemí. Entonces Ruth pasó a entrar a la genealogía de Jesucristo. Boaz se hizo esposo de Ruth y a través de Boaz, Ruth entró en la genealogía de Jesús. Y al final se manifestó el nacimiento de Jesús en esta tierra. El comienzo de todas estas cosas está en el quedarse. Esto es lo que quiero decirles. Entonces, quedarse. En nuestras vidas, ¿cómo podemos quedarnos? Adherirnos. Amados, el árbol. La semilla cae a la tierra. Esa semilla muere y de ella sale brote. Esa semilla haciéndose de nutriente hace que crezca el brote y el árbol crezca. El árbol creciendo da frutos. De igual manera, creo que nosotros solo tenemos corazón de querer evangelizar bien. Como solo intentamos evangelizar, nos miramos mucho a nosotros mismos. Yo también, como intentaba antes ministrar bien, me miraba mucho a mí mismo. Por yo querer compartir bien, por querer evangelizar bien, me miraba mucho a mí mismo. Yo que les dije anteriormente, mirarme a mí mismo es como mirar las cortinas de lino del tabernáculo. Si miramos las cortinas de lino del tabernáculo, surgirá la esperanza o la decepción. Yo llegué aquí porque muchas personas dijeron que aquí era muy bueno, que aquí limpiaban todos los pecados, pero si solo estoy mirando las cortinas de lino, ¿qué encanto tendría? ¿Qué esperanza surgiría en el corazón? Pero cuando abro la puerta de las cortinas de lino y entro al tabernáculo, me encuentro con el altar del holocausto y cuando mi corazón está frente al arca del pacto, me puedo encontrar con Dios y cuando me encuentro con ese mundo donde Dios me da su palabra,
¿quién entonces no tendría la esperanza? Amados, nosotros por tener un corazón de querer evangelizar bien, estamos parados fuera del tabernáculo. ¿Quién evangelizará bien? ¿Las personas que están fuera del tabernáculo y hablan de sí mismos, o los que están frente al arca del pacto hablando sobre Jesús? En nuestra iglesia hay varios hermanos que evangelizan bien. Uno de ellos intentaba suicidarse y recibió la salvación. Como no tenía nada de felicidad en su vida, se intentó suicidar pero fracasó y luego recibió la salvación. Y como estaba tan feliz, se casó en nuestra iglesia, pero no tenía hijo. Pasó un año y no tenía hijo. Como es joven tendrá un hijo. Pero pasaron 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años. Habían pasado 7 años y aún no tenía hijo. Creo que fue en ese tiempo cuando yo fui a la iglesia de Bundang. Yo me encontré con el hermano. El hermano se me acercó y me dijo: pastor, yo soy tal, encargado de la escuela de niños. Al principio yo no sabía quién era. El primer saludo cuando se encontró conmigo por primera vez fue: yo quiero dejar de ser el encargado. Ese día era mi primera prédica de domingo en la tarde. Cuando terminé, ese fue el saludo que me dio. Estaba sorprendido. Pero después, cuando me encontré con él otra vez, me dijo que no tenía hijo. Entonces, cuando yo lo veía también, pensé que no iba a ser fácil porque él no tiene hijo, pero es encargado de la escuela de niños, de los hijos de amigos y hermanos y hermanas de la iglesia. A mi pensar, el pastor anterior que estaba en la iglesia tenía muchísima fe. Dios te dará un hijo entonces. Tú sigue siendo encargado de la escuela de niños. Entonces tú, hallando la gracia, serás padre. Pensando en eso, yo tuve comunión con el hermano. ¿Usted, hermano, ha ido al hospital? Sí, yo ya he ido. ¿Qué le dijeron en el hospital? Dice que yo y mi esposa no tenemos ninguna anomalía. Entonces, ¿por qué no tendrá hijo? Eso es lo que yo quiero decir. ¿Ha recibido la oración? Sí. Han orado por mí varias veces. He recibido la promesa, la palabra y también la oración. Entonces, ¿por qué no tendrá hijo? ¿Por qué? Sería bueno que tenga un hijo. Un día estaba orando en la madrugada. Temprano en la mañana, creo que eran las 3 o 4 de la mañana, estaba orando: Dios, permítale un hijo a este hermano. Yo también tenía mucho deseo de que tuviera un hijo. Dios, si yo tuviera el poder, quisiera darle un hijo. Pero usted, Dios, entonces, ¿no le quiere dar un hijo? No. Dios le dará un hijo. Si Dios estuviera aquí, yo sentía que Dios le quería dar un hijo al hermano. Entonces yo hablé con el hermano y también a la iglesia. Yo hoy voy a orar. Yo siento que Dios le quiere dar un hijo al hermano. Dios le quiere dar un hijo este año. Este corazón siento, por eso estoy muy feliz y agradecido. Ustedes también están agradecidos, ¿verdad? Todos decían, sí. Entonces, eso fue en marzo. A mitades de junio, todavía lo recuerdo, era durante la preparación del campamento mundial, y ese hermano se contactó conmigo: pastor, hoy fui al obstetra y el doctor dijo que hay un 90% de posibilidades de que mi esposa esté embarazada. Y el otro 10% es que no sea un bebé, sino sangre acumulada. Me dijo que fuera la semana siguiente para saber exactamente. Yo estaba muy agradecido. Estaba esperando con ansias la siguiente semana. Llegó la siguiente semana y yo llamé. Entonces me dijo: pastor, el doctor me dio las felicitaciones. Yo estaba muy agradecido. Y 10 meses después, el hermano salió a testificar. Él lloraba a mares. Yo hasta ahora pensaba que estaba maldito. Pero Dios me ha dado un hijo tan precioso. Dios, estoy muy agradecido.
Ahora también tiene una hija muy hermosa y están esperando a un tercer hijo. ¿No es de mucho agradecimiento? Este hermano cuando sale a evangelizar, él habla sobre su intento de suicidio y de cómo Dios le dio un hijo. Cuando habla sobre esto, muchas de las personas que escuchan esta evangelización, todos ellos abren el corazón. Todas las personas abren su corazón. En nuestra iglesia también hay otro hermano que evangeliza bien. Este hermano también se iba a suicidar, pero recibió la salvación y como no encontraba una solución en su vida, difícilmente trabajaba, pero la empresa hacía que tuviera mucha dificultad en su corazón. Era una buena empresa, la verdad. Y por la dificultad que le llegaba a causa del trabajo, pensó hasta en el suicidio y encontrándose con un ex GNC, entonces él conoció la iglesia y ahora está casado. Él tiene a su hijo mayor y tiene una hija menor. El primer hijo tenía una atopia grave y su hija menor tenía una atopia mucho peor, porque la mamá tiene atopia. Entonces, por tener atopia, la madre tiene dos hermanas mayores y antes tomando los medicamentos del anciano de nuestra misión, tomando los medicamentos, al tomar estos medicamentos, todas las toxinas salen al exterior del cuerpo. Y por esta razón la piel se ve fea, se pone fea. Cuando salen todas las toxinas, entonces el cuerpo se limpia. Yo creo que sin poder esperar todo eso durante el proceso, renunciaron, porque se tarda. Y la tercera hija, por tener mucho miedo, entonces me refiero a la esposa del hermano, ni siquiera lo intentó por lo que tiene todavía atopia. Pero como los niños tenían atopia, la madre se sentía muy difícil. Por mi culpa los niños están sufriendo así. Así pensaba. Entonces la hija menor por la atopia se sentía muy difícil. Hace poco, ella cumplió 2 años y el hermano salió a testificar en la iglesia. La foto del primer año de su hija. La sangre se hizo como un pastel de arroz. Esa es la expresión correcta. En toda la cara, en todo el cuerpo. Cada vez que se despertaba, la sangre se hacía como pastel de arroz. Así de grave era la atopia de ella. Entonces, aparecía en la pantalla la foto de ella con 2 años. Y la cara estaba muy limpia. Una cara de bebé tan bonita y suave que no se podía encontrar ninguna señal de atopia. Esa era la foto de cuando tenía 2 años. Pero la foto del primer año era muy grave a causa de la atopia. Este hermano, cuando sale a evangelizar, cada vez que se encuentra con las personas, les muestra estas fotos. Yo, la verdad, tenía una vida laboral muy difícil y estaba así. Cuando me encontré con la iglesia, mi corazón ahora es muy feliz. Y mi hija también tenía atopia. Por la gracia de Dios, Dios curó la atopia de mi hija. Y así, cada vez que testifica, muchas personas abren su corazón y les encanta escuchar esto. Aparte de ellos, también, muchas personas testificando evangelizan y realmente es algo muy bueno. Amados, cuando nosotros evangelizamos, si yo me desenvuelvo bien a hablar, si sé la manera de evangelizar, pensamos que podemos evangelizar bien. Una vez, un pastor me dijo que en su iglesia hay un hermano que le encanta escalar montañas. Por esta razón, una vez, escuchando que la iglesia dijo, vamos a evangelizar, pensó, ¿cómo debo evangelizar? Creo que la gran mayoría de las personas que escalan montañas lo hacen en una fecha decidida, en una hora decidida. Por esta razón, cuando iba a escalar montañas, dijo que saludaba a gran voz a las personas. ¡Hola! Es una buena mañana. ¡Hola! Dijo que al principio las personas lo miraban muy raro. Pero dijo que él lo hizo cada vez que iba durante un mes. Cuando pasó el mes, como se encontraba casi siempre con las mismas personas, esas personas también lo reconocían. Esta persona es una persona que siempre saluda. Y desde ese momento, las otras personas también comenzaban a saludarlo. Hola, hola, sí, es una buena mañana.
Hoy vino temprano. La semana pasada no había venido. Y así sentándose en una fuente o una banqueta, comenzaban a conversar con la persona que estaba al lado. Eso fue cuando habían pasado 2 meses. Entonces, cuando pasaron 3 meses, comenzó a compartir con la persona de al lado, comenzó a evangelizar con ellas. Y escuchando eso, ¡ah, qué precioso! Sí, así es que se debe evangelizar. Entonces, hablé sobre esto y un hermano me contó sobre esto. Yendo al trabajo, había un trabajador que hacía de guardia. Aunque cientos de personas van al trabajo, dijo que nadie le hablaba o saludaba a este guardia. Y él dijo que saludaba todos los días al guardia. Hola, saludos, buenos días. Entonces el guardia se sentía bien porque había alguien que lo reconocía. Todas las personas lo ignoraban, simplemente pasaban muy ocupadamente al trabajo. Y así un día el hermano pensó, ah, yo debo evangelizar con él. Por esta razón, preparó un libro de la vida y creencia de nosotros, un café, y junto a su tarjeta de presentación lo puso en un sobre y se lo dio al ir al trabajo en la mañana. Entonces lo saludó y entró al trabajo y llegó la hora del almuerzo. En la guardia, el seguridad lo llamó. Él era un empleado joven. Ah, encargado, yo hoy recibí un regalo muy valioso, muy valioso de usted. A una persona como yo le da regalos y me compra un café. Estoy muy agradecido. Encargado, yo quisiera comprarle un café a usted si tiene tiempo. Así se fueron a tomar café. Mientras tomaban café, le hablaba su experiencia como voluntario en el extranjero y mucho después le habló sobre cómo recibió la salvación también. Hablaron sobre los hijos y así comenzó a evangelizar. De esta manera, con cada persona que se encontraba, así hablaba sobre la topia de su hija, sobre sí mismo, así evangelizaba y era muy feliz. Yo a ustedes no les quiero compartir que se puede evangelizar por tener testimonios, sino que estas personas, siguiendo la voz de la iglesia, teniendo ese corazón de quedarse, de unirse, así la semilla de la evangelización se sembró en el corazón de ellos y por esta razón va dando frutos. Esto es lo que yo quiero compartirles a ustedes. Cuando vemos en Hechos 10, capítulo 10, capítulo 11, Pedro va a la casa de Cornelio y aquí dice que evangeliza. Al principio, Cornelio, como centurión de la italiana, era una persona piadosa y temerosa de Dios. Entonces a él se le apareció el ángel de Jehová y le dice que invite, que llame a Pedro que se encuentra en casa de Simón Curtidor. En aquel entonces Pedro estaba orando y soñó. Del cielo descendía un gran lienzo en el cual habían todo tipo de animales inmundos. Y la voz del cielo decía que comiera de eso. Entonces Pedro dijo, yo nunca he comido cosa común. Lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y soñó esto 3 veces. Luego, cuando se encontró con las personas que había enviado Cornelio, Pedro lo siguió. Dios dijo que yo vaya a casa de gentiles. Dios dijo que lo limpió. Después Pedro explica cómo pudo llegar a la casa de Cornelio. Eso aparece en Hechos capítulo 11, versículo 12. Versículo 12. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Aquí Pedro, después de haber visto el sueño, escuchó las palabras del Espíritu que dijo que fuera sin dudar. Que vaya sin dudar. ¿Qué significa esto? Believe. Creer. Creer y apoyar siempre. Entonces no tiene una brecha. Sin tener una brecha llamada duda, se adhiere y cree. Esto es lo que está dando a entender. Entonces Pedro aquí se quedó con Dios. Se quedó con la palabra. Esto es lo que podemos decir.
Sin ninguna duda. ¿Estará bien que yo vaya a casa de gentiles? ¿Estará bien que yo vaya a ese lugar? Sin estas dudas, Pedro se adhirió. Pero lo sorprendente es que cuando Pedro se adhirió, ¿qué comenzó a suceder? Esto vamos a verlo. Nosotros acabamos de leer el versículo 12, Hechos capítulo 12, Hechos capítulo 11, versículo 12, y en el versículo 13, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Wow, esto es muy bueno. Aquí, las personas que vinieron a buscar a Pedro le están contando a Pedro lo que dijo el ángel de Dios. ¿Qué fue lo que dijo? Él, esto se refiere a Pedro, te hablará palabras por las cuales serás salvo tú. Esto se refiere a Cornelio y toda su casa. Y toda tu casa. Pedro les compartirá la palabra. Así estaba hablando el Espíritu. Y cuando comencé, esto yo se refiere a Pedro, a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Esto con nosotros al principio se refiere cuando recibieron el Espíritu en el día del Pentecostés. Cuando vemos los trabajos que surgen en Pedro, cuando Pedro se quedó con la palabra, el Espíritu le dio las palabras que tenía que decir. El ángel de Dios dijo, Él te hablará palabras. Dios es el que da. Cuando se hablaba las palabras que Dios dio, Dios fue el que trabajó en esa casa. Trabajó en los que estaban en la casa y ellos pudieron recibir el Espíritu Santo, recibieron el perdón de pecados. Así Pedro está testificando. Pedro nos dice que él evangelizó bien, que compartió bien la palabra. Como el Espíritu dijo que fuera con ellos sin dudar, como dijo que fuera sin dudar, no he hecho nada más que ir. Pero fue Dios el que trabajó. Yo, en esta hora, quiero hablar así sobre la evangelización. En la evangelización, nosotros solamente representamos la obra de Dios, a Jesús. Cuando nos quedamos con la palabra, cuando en nuestro corazón nos quedamos con Jesús, así comienza la evangelización y se puede obtener frutos de la evangelización. Esto es lo que quiero decirles a ustedes el día de hoy. Cuando nosotros evangelizamos, hay veces que evangelizamos frente a las cortinas de lino del tabernáculo, al igual que cuando hacemos la vida de creencia. Hasta ahora, ¿ustedes se han sentido contentos cuando se miraban que evangelizaban bien? ¿Ustedes son personas que se alegran al ver una bonita cortina de lino? Cuando ustedes se miran y ven que no evangelizan bien, ¿entonces se han sentido decepcionados por eso? Si ustedes se han sentido así, entonces ustedes son personas que están paradas frente a las cortinas de lino. Pero si ustedes, como Ruth, que se quedó con Noemí, ustedes se quedan totalmente pegados como el pegamento. Cuando se adhieren a través de esto, como la enfermedad, el virus entra a mi cuerpo y esto cambia mi cuerpo. Por medio de la unión nace una nueva vida, como en Génesis capítulo 2. Amados, nosotros cuando nos adherimos a la palabra de Dios, solamente debemos saber y creer que Dios comienza a trabajar fuertemente en medio de nosotros y nos guía. Esto es la evangelización. Que yo me esfuerce por hacer algo, eso no es la evangelización. Esto es lo que yo les quiero decir. Amados, nosotros ahora estamos parados frente al arca del pacto. Nosotros que recibimos el perdón de pecados, Jesús está dentro de nosotros. Pero si no miramos a Jesucristo y nos miramos a nosotros mismos, si estamos parados frente a la cortina de lino, todos caeremos en la tentación. Amados, no se paren frente a la cortina de lino. Párense frente al arca del pacto. Espero que pongan su corazón frente al arca del pacto. Esa es la vida de creencia de quedarse con Noemí.
En ese momento, de ustedes nacerá una nueva vida y Dios los guiará a cada uno de ustedes. Alabamos y glorificamos al Señor que nos ha permitido este tiempo tan precioso. Con esto termina la hora de la Academia de la Evangelización. Muchas gracias.